Probablemente te hayas preguntado, si solo hay un evangelio, ¿por qué hay tantas iglesias que dicen cosas diferentes? Esta pregunta no solo es intrigante, es un llamado de atención espiritual. Toca algo profundo, algo arraigado en los corazones de millones de personas que se sientan en las bancas cada domingo, sin saber realmente si lo que escuchan se alinea con Jesús, o simplemente con la tradición. Antes de profundizar, si buscas contenido honesto, basado en la Biblia y que no tema desafiar los sistemas religiosos, suscríbete y activa la campanita. Esto es para quienes no se conforman con lo superficial, para quienes anhelan la verdad, aunque duela. Esto es para ti. Y si todo lo que creías sobre tu iglesia fuera solo la mitad de la verdad, y si las emociones fuertes, los sermones poderosos, los líderes carismáticos, se basaran en cimientos que no concuerdan con las palabras de Jesús ni de los apóstoles, no se trata solo de una cuestión teológica, es personal. Se trata de tu alma, tu propósito y tu eternidad. La mayoría de la gente nunca se detiene a cuestionarlo. Les da demasiado miedo lo que puedan encontrar. Pero si has llegado hasta aquí, significa que algo en ti ya está empezando a despertar. Ese susurro interior que dice, algo no está bien. Eso no es duda. Eso es discernimiento. Comenzamos donde el fuego se encuentra con el espíritu. El pentecostalismo, conocido por su adoración apasionada, lenguas, sanidades y milagros, este movimiento floreció en el siglo XX con una promesa, que el Espíritu Santo aún habla, aún conmueve, aún enciende corazones. Y millones creyeron, bailaron, gritaron, sintieron algo real. Pero más allá de la música y los milagros, había una regla tácita. Si no hablabas en lenguas, quizás no estabas realmente lleno del Espíritu, y eso creaba una tensión que nadie quería admitir. Una culpa silenciosa para quienes no se manifestaban. Un temor secreto de que quizás no fueran elegidos. Pero las Escrituras nunca hicieron de las lenguas la prueba universal de la presencia de Dios. Pablo pregunta directamente, ¿hablan todos en lenguas? La respuesta está implícita. No. Y sin embargo, en muchos círculos pentecostales, se convirtió en la prueba de fuego de la legitimidad espiritual. Eso no es solo un error doctrinal, sino manipulación emocional y espiritual, aunque involuntaria. Crea una ciudadanía de segunda clase dentro del cuerpo de Cristo. Impulsa a los creyentes a actuar en lugar de descansar. Reemplaza la seguridad de la fe con la ansiedad de las señales. Y con el tiempo, la gente empieza a buscar experiencias en lugar de la verdad. Y luego está el liderazgo. En innumerables iglesias pentecostales, la autoridad surge de la pasión, no de la preparación. Un orador apasionado sin formación teológica puede convertirse en pastor de la noche a la mañana. Y sí, eso hace que el movimiento sea rápido, orgánico, incipiente, pero también lo hace vulnerable. Vulnerable al ego, al error, al abuso emocional disfrazado de autoridad espiritual. Porque cuando el carisma se eleva por encima del carácter, lo que comienza como avivamiento puede convertirse rápidamente en ruina. Lo hemos visto. Divisiones, escándalos, falsas profecías, iglesias colapsando bajo el peso de un poder descontrolado. Muchas de estas iglesias se construyen en torno a un solo hombre, una sola voz, un líder que lo decide todo, desde la doctrina hasta las finanzas, pasando por quién entra y quién sale. Y eso es peligroso, porque sin rendición de cuentas, cualquier sistema, incluso uno arraigado en la verdad, puede convertirse en algo destructivo. El evangelio se convierte en una actuación, el púlpito en un trono, y la congregación en un público, no en una familia. Esa no es la iglesia por la que murió Jesús. Es un espectáculo, y cuando se apagan las luces, solo queda la confusión. Seamos justos. Hay creyentes pentecostales sinceros, devotos y apasionados por Dios. Personas que ayunan, oran, predican el evangelio en las calles y dan generosamente. Pero la sinceridad sin verdad aún puede extraviarnos. Las emociones pueden engañar. Un sentimiento cálido no es lo mismo que el Espíritu Santo. Y cuando priorizamos la experiencia por encima de las Escrituras, abrimos la puerta a todo espíritu que nos haga sentir bien, sin comprobar si proviene de Dios.
¿El resultado? Una cultura espiritual donde la propaganda reemplaza la santidad y los sentimientos prevalecen sobre la palabra. Así que nos planteamos la pregunta difícil. ¿Refleja el modelo pentecostal la iglesia del libro de los Hechos? ¿O ha cambiado la verdad por la emoción? No es una pregunta retórica, es un llamado a evaluar, a examinar honestamente lo que hemos aceptado. Porque si basas tu fe en lo que sientes, ¿qué pasa cuando no sientes nada? La iglesia primitiva tenía poder, sí, pero también tenía orden, enseñanza y madurez. Si tu fundamento es un momento, se derrumbará en la tormenta. Pero si tu fundamento es la palabra, permanecerás firme, incluso cuando el fuego se apague. Ahora giramos hacia un modelo construido no sobre el fuego, sino sobre el orden. El presbiterianismo, sin gritos, sin lenguas, sin manifestaciones dramáticas, solo estructura, solo doctrina, solo tradición. A primera vista, puede parecer frío, tal vez incluso sin vida, pero si profundizas, verás que está arraigado en algo que muchas iglesias han perdido: la soberanía de Dios. Las iglesias presbiterianas surgieron de la Reforma, moldeadas por la mente de Calvino y la autoridad de las Escrituras. No buscan nuevas revelaciones, se aferran a las viejas verdades, esas que no se tambalean con el viento. En la tradición presbiteriana, todo apunta a una misma idea: Dios tiene el control, cada detalle, cada decisión, cada paso de la salvación. No hay coincidencias, ni accidentes, ni sorpresas en la economía de Dios. Esto conduce a una fe serena y mesurada, una fe que no necesita emotividad para sentirse cerca de Dios, una fe que valora la reverencia por encima de la reacción. Pero en esa búsqueda del orden, ¿han silenciado al espíritu? Esa es la tensión, ese es el riesgo. Protegerse del caos es sabio, pero también puede generar esterilidad espiritual. El culto presbiteriano es litúrgico, estructurado y deliberado. No hay arrebatos espontáneos, no hay llamados al altar descontrolados. Es lo opuesto a lo que vimos en el pentecostalismo. Y para algunos, eso es una bendición. Para otros, se siente como una prisión, porque si bien la forma aporta claridad, también puede crear distancia. No sientes a Dios, piensas en Él, estudias, recitas, reflexionas. Pero, ¿qué sucede con el alma que anhela clamar? ¿Qué sucede cuando tu corazón anhela algo más que la doctrina? Cuando anhela la presencia. Su estructura de gobierno también es única. En lugar de un solo líder carismático, las decisiones las toma un consejo de ancianos, los presbiteroi. Ningún hombre ostenta todo el poder. Ninguna voz ahoga a las demás. Es equilibrada, responsable, bíblica, pero también lenta, burocrática, a veces paralizante. En su búsqueda de la integridad, corren el riesgo de convertirse en instituciones en lugar de cuerpos vivos. Y cuando cada decisión requiere votación, a veces el espíritu es expulsado. No por rebeldía, sino por vacilación. Ese es el lado oscuro de la estabilidad. Y luego viene la cuestión del bautismo infantil. Los presbiterianos lo consideran un símbolo de pacto, como la circuncisión en el Antiguo Testamento. No salva al niño, pero lo marca, lo conecta con la fe de sus padres. Es una hermosa tradición, pero ¿es bíblica? En Hechos, cada bautismo sigue a una confesión personal de fe. Jesús mismo fue bautizado siendo adulto. Romanos 10 dice que somos salvos al creer con el corazón y confesar con la boca. ¿Puede un bebé hacer eso? ¿O es una tradición humana que llena un vacío teológico? Aún así, la tradición presbiteriana nos ha aportado mucho: teología profunda, himnos atemporales, profundidad intelectual y una férrea defensa de las escrituras frente al relativismo moderno. Pero ningún sistema es perfecto. Y cuando la estructura se convierte en el objetivo, la vida puede agotarse. El espíritu se mueve donde Él quiere. No se le puede programar, no se le puede guionar. Así que, de nuevo, nos preguntamos, ¿refleja este modelo la iglesia que Jesús construyó? ¿O ha preferido la previsibilidad al poder, la seguridad a la rendición? La verdad siempre debe sostenerse con ambas manos, doctrina y fuego. Y ahora, al puente entre la libertad y la formalidad, los bautistas.
una tradición que camina por el camino intermedio, no tan emotiva como los pentecostales, ni tan rígida como los presbiterianos, pero clara, intencional, bíblica. El movimiento bautista se basa en la convicción, el bautismo por inmersión, la autoridad de las Escrituras y la autonomía de cada iglesia local. Valoran la responsabilidad personal, predican el arrepentimiento, la fe y la obediencia. Y, en muchos sentidos, representan un modelo de equilibrio. Pero equilibrio no significa perfección. En las iglesias bautistas, el bautismo no es un ritual, sino una declaración. Un creyente se sumerge en el agua no para ser salvo, sino porque ya lo es. Es un símbolo de muerte y resurrección, un testimonio público de una transformación interior. Por eso no se bautiza a los bebés, porque la decisión debe ser consciente, personal. Nadie puede creer por ti, nadie puede arrepentirse por ti. Esa claridad ha protegido la tradición bautista de mucha confusión. Pero, en algunos lugares, esa misma claridad se ha endurecido hasta convertirse en rigidez. Cada iglesia bautista es autónoma, sin obispos, sin consejos, sin autoridad externa que les diga cómo adorar o qué creer. Es democracia en su forma más pura. Los miembros votan, los miembros dirigen, los miembros disciplinan, y eso los protege de la corrupción, de la jerarquía y de las derivas teológicas, pero también los aísla. Cuando una iglesia se desvía, nadie la detiene. Cuando un pastor cae, no hay red de seguridad. La autonomía puede convertirse en una fortaleza, y en su interior es fácil perder de vista el cuerpo de Cristo. Una de sus mayores fortalezas es su amor por la palabra. Los bautistas son, en su mejor expresión, gente del libro. Los sermones son expositivos. Los estudios bíblicos son intensos. La escuela dominical no es opcional, es fundamental. Y en un mundo que rechaza cada vez más la verdad, esta fidelidad importa. Es un ancla para el alma. Pero hay un lado oscuro. Un lugar donde el amor por las Escrituras se convierte en legalismo. Donde las reglas reemplazan las relaciones. Donde la santidad se convierte en una lista de verificación en lugar de un latido. Y la próxima generación se siente más juzgada que amada. Algunas iglesias bautistas se han hecho conocidas por lo que rechazan, más que por lo que defienden. Prohibido bailar, prohibido tatuajes, prohibida la música secular, sin zonas grises. Y si bien los límites importan, deben estar arraigados en las Escrituras, no en preferencias culturales. De lo contrario, la iglesia se convierte en un museo de tradición en lugar de un movimiento de transformación. La gente viene buscando a Jesús y encuentra una lista de códigos de vestimenta. Vienen buscando la gracia y encuentran barreras. Y el evangelio que se suponía los liberaría se convierte en otro peso que cargar. Y luego está la cuestión del Espíritu. Los bautistas creen en él, por supuesto. Lo predican, afirman el fruto del Espíritu. Pero muchos dudan en cuanto a los dones. Las lenguas, la sanidad, la profecía, a menudo se consideran reliquias de la era apostólica. Algunos son receptivos, muchos son cautelosos, y en esa cautela, algo se pierde. La maravilla, el poder, la sensación de que Dios sigue obrando de maneras inesperadas. Es más seguro así, más ordenado, pero a veces, la iglesia necesita ser sacudida, no por el desorden, sino por la interrupción divina. Y sin embargo, en medio de todo esto, la tradición bautista se mantiene firme. Han preservado el evangelio en tiempos de concesiones. Han mantenido la línea cuando otros la han desdibujado. Su compromiso con las Escrituras, el bautismo y el gobierno de la iglesia local ha inspirado a innumerables personas. Pero, como todo movimiento, no son inmunes a la deriva. Cuando la claridad se convierte en frialdad, cuando la convicción se convierte en control, ellos también pueden perder el latido de la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nos preguntamos de nuevo, ¿refleja este modelo a la novia de Cristo? ¿O simplemente otra estructura con buenas intenciones? Ahora, damos un giro brusco. Nos alejamos de la doctrina, nos alejamos del equilibrio, nos acercamos a algo más seductor, más peligroso. El auge del movimiento neopentecostal. No susurra, grita, no exige santidad,
Promete riqueza. No te pide que te rindas, te ofrece hacerte poderoso. Esto no es una reforma, es una mutación. Un evangelio envuelto en luces y sonido. Una religión de transacción, no de transformación. Y se está extendiendo como un reguero de pólvora, especialmente en lugares donde la gente anhela la esperanza. El mensaje es simple: da, y Dios te bendecirá. Siembra, y cosecharás. Si eres pobre, es tu culpa. Si estás enfermo, es tu pecado. La fe se convierte en una fórmula. La obediencia, en un plan de pagos. Y los pastores se convierten en directores ejecutivos espirituales. Venden milagros, venden avances, venden a Dios. Aquí no hay cruz, no hay arrepentimiento, no hay muerte al yo, solo declaraciones, unciones con aceite y promesas de mejoras divinas. Parece fe, suena a avivamiento, pero en esencia es capitalismo espiritual. En estas iglesias, los púlpitos no son lugares de las escrituras, sino escenarios de espectáculos. Los sermones están llenos de eslóganes pegadizos, pero carecen de profundidad bíblica. Se agitan las Biblias, pero rara vez se abren. Se invoca al Espíritu, pero nunca se le pone a prueba. La gente grita «Amén» a mensajes que podrían haber sido escritos por oradores motivacionales. Y tras bambalinas, control, manipulación, líderes que se declaran apóstoles o profetas, intocables e irresponsables. No pastorean el rebaño, lo dominan. Se venden objetos como sagrados, botellas de aceite, pañuelos, rosas, sal. Ya no es simbólico, es idolatría. Se le dice a la gente que plante semillas, no por obediencia a Dios, sino por lealtad a un hombre. Si abandonas la iglesia, estás maldito. Si cuestionas la enseñanza, eres rebelde. La pobreza se considera pecado. La enfermedad, falta de fe. Y detrás de cada sonrisa, hay una vergüenza silenciosa. Millones de personas se preguntan por qué su milagro no ha llegado. Se preguntan si Dios se ha olvidado de ellos, cuando en realidad solo les han vendido una mentira. Jesús nos advirtió sobre esto. Dijo que vendrían falsos profetas disfrazados de ovejas. Dijo que muchos harían milagros en su nombre, y sin embargo, diría, «Jamás os conocí». Pablo advirtió sobre quienes predican otro evangelio. Pedro advirtió sobre quienes explotan con palabras falsas. No es nuevo, es antiguo, pero ahora está marcado, televisado, exportado. Y no solo es malo, es mortal, porque ofrece salvación sin rendición, bendición sin quebrantamiento, Dios sin el evangelio. El peligro del neopentecostalismo no es solo su doctrina, sino el espíritu que lo sustenta. Reemplaza al Cristo humilde y crucificado por un genio. Convierte al espíritu en una máquina expendedora. Convierte la iglesia en un negocio. Y el resultado es devastador. La gente se va desilusionada, herida, espiritualmente en bancarrota. Y lo peor de todo, creen que era cristianismo, pero no lo era. Era una actuación, y les robó precisamente lo que buscaban, la verdad. Así que ahora la pregunta cobra mayor importancia que nunca. ¿Cuál de estos modelos, pentecostal, presbiteriano, bautista o neopentecostal, refleja la iglesia que Jesús edificó? No el más emotivo, no el más intelectual, no el más popular, el que es verdadero, el que es suyo. Para encontrar esa respuesta, volvamos al principio, a Hechos, a la iglesia primitiva. No tenían sistemas de sonido ni máquinas de humo. No tenían vitrales ni conferencias de marca, pero tenían algo más poderoso: la devoción. La Escritura dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Compartían lo que tenían, vivían con sencillez, adoraban en espíritu y en verdad. No había pastores famosos ni publicidad profética. Solo fe, solo familia, solo Jesús. Sus reuniones no eran por emoción, sino por la eternidad. Temían a Dios, se amaban, predicaban el evangelio con valentía y pagaron el precio. Fueron encarcelados, golpeados, martirizados, no por diezmar mal, sino por proclamar la verdad. A nadie se le prometieron riquezas. A nadie se le dijo que la pobreza significaba fracaso. En cambio,
Se regocijaron al ser considerados dignos de sufrir por su nombre. No se trataba de una charla motivacional, sino de una guerra espiritual. Y estaban ganando, no por conquista, sino por rendición. Observen su liderazgo. Pablo les dijo a Tito y a Timoteo que los ancianos deben ser irreprensibles, sobrios y fieles en la doctrina, no elegidos por carisma, sino por carácter, no nombrados por popularidad, sino probados por el fuego. No eran lobos solitarios, eran responsables, humildes y con un corazón de siervo. Eso descalifica los modelos autoritarios que vemos hoy. Iglesias donde los pastores no pueden ser cuestionados, donde la lealtad a un hombre importa más que la lealtad a Cristo. Eso no es liderazgo bíblico, eso es dictadura espiritual. ¿Y los dones espirituales? Pablo no los canceló, corrigió su abuso. Las lenguas, la profecía, la sanidad, eran reales, pero nunca se trataron de un desempeño, nunca fueron una insignia de superioridad. Eran herramientas para edificar el cuerpo, no para elevar el yo, y siempre sujetos a la palabra. El Espíritu da como quiere, no como exigimos. Cuando los dones se convierten en entretenimiento, dejan de ser santos. Cuando se manipulan para obtener una reacción emocional o una ganancia económica, se convierten en blasfemia disfrazada. Hablemos del bautismo. En el Nuevo Testamento, siempre se realizaba tras el arrepentimiento y la fe. No hay ningún ejemplo de bautismo infantil. Ningún pasaje donde se aplique agua antes de creer. El bautismo era una declaración de lealtad, la sepultura del viejo hombre y la resurrección a una nueva vida. Los bautistas honran esto, lo protegen, y en eso se alinean con el plan original. Pero el bautismo por sí solo no edifica una iglesia. Es solo una parte. El resto debe construirse sobre la verdad, la responsabilidad, el amor y la presencia del Espíritu, no sobre la tradición, el orgullo, ni el aislamiento. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Esa es la pregunta equivocada. La verdad no se encuentra en una sola denominación. No está monopolizada por ningún grupo. La verdad está en la palabra. Cuanto más refleja una iglesia la Biblia, no solo en doctrina, sino en espíritu, en fruto, en humildad, más cerca está de Cristo. Toda tradición ha conservado algo valioso, y toda tradición se ha desviado hacia algo esencial. El peligro surge cuando las iglesias dejan de reformarse, cuando dejan de compararse con las Escrituras, cuando aman su apariencia más que su rostro. Y ese es el llamado, no a tomar partido, sino a regresar a la cruz, regresar a la palabra, regresar al Espíritu, regresar a la iglesia como Jesús la diseñó. Un lugar de verdad, no de manipulación. Un lugar de santidad, no de exageraciones. Un lugar donde los pobres son bienvenidos, no culpados. Donde los líderes sirven, no dominan. Donde cada creyente es capacitado, no entretenido. Esto no es nostalgia, esto es arrepentimiento. Y comienza con una pregunta. ¿Estoy siguiendo verdaderamente a Cristo? ¿O solo un sistema construido en su nombre? Si has llegado hasta aquí, algo en tu interior ya está cambiando, porque la verdad lo hace. Hemos eliminado el ruido, las tradiciones, las ilusiones, y lo que queda es esto. El Evangelio de Jesús es suficiente. Ninguna estructura, ninguna denominación, ningún líder está por encima de la palabra de Dios. Así que, si esto te conmovió, no lo ignores. Suscríbete al canal y da el primer paso hacia la verdadera fe. La fe cimentada únicamente en Cristo. Soy Oliver, y soy igual que tú. Buscando, aprendiendo, aferrándome a la verdad en un mundo lleno de ruido. Si este mensaje te ayudó a ver con más claridad, no te lo guardes para ti. Compártelo, vívelo, y sigue planteándote las preguntas difíciles. No estás solo en esto. Me honra que estés aquí. Hasta la próxima, mantén la valentía, los pies en la tierra, y sobre todo permanece en su verdad.